tardes. Buenas tardes. Muy bien, ahora sí, muy bien. Qué hermoso momento de poder juntos cantar a nuestro Dios, cantar agradeciendo a Dios por la obra que Jesús, su Hijo, hizo por cada uno de nosotros. Recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Es hermoso cada vez que lo podemos hacer, porque realmente podemos reconocer con nuestros labios y con lo que hacemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos llena de emoción poder alabarle, poder adorarle. Y quiero en esta tarde-noche que juntos pensemos en los planes de Dios. Los planes de Dios. Muchas veces nos pasa que los planes de Dios son una cosa y los planes de Lari son otras. Es como que muchas veces el Ari no le pregunta a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. Varía la redundancia. ¿Alguna vez le has hecho preguntas a Dios? Si querés puedes decirme que sí, si querés te lo podés guardar, porque a lo mejor sos tímida o sos tímido. ¿Pero le has hecho preguntas a Dios? Yo muchas veces le he dicho a Dios, quizás, ¿por qué Dios? Sí. A veces en tono de broma, pero le digo, ¿por qué Dios a mí? Como que te equivocaste, Dios. También muchas veces aprendimos que también podemos preguntarle a Dios, ¿para qué permitiste tal prueba, tal situación? Pero es como que muchas veces no comprendemos los planes de Dios. Nos cuesta entender los planes de Dios. Y es ahí como que decimos, no, Dios quizás, no sé, no está en sintonía, voy a hacer las cosas a mi modo. Bueno, algo así le pasó a la persona que vamos a ver en esta noche. Quiero compartirles sobre Jonás. Jonás es uno de los profetas de Dios, ¿sí? Que está en la Biblia, en este libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Si querés podés buscar ahí en la Biblia Jonás, ¿sí? Este es un gran hombre de Dios, que conocía bien de Dios. Y Dios le dio una misión. Sí, sin embargo, este muchacho no le hizo caso a Dios. Desobedeció al llamado de Dios. Por eso, en esta tarde, quiero que pensemos en tres cosas. Te invito a que busques ahí en Jonás capítulo 1. Mientras vas buscando, primero te dice esta siguiente pregunta, si le habías hecho preguntas a Dios. Lo segundo, ¿le has hecho promesas a Dios? Posiblemente le has hecho preguntas. Dios, ¿por qué? ¿Para qué? Ahora, ¿le has hecho promesas a Dios? Para que vayamos pensando y quizás nos sintamos identificados con este profeta, Jonás, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1. Mira, dice 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y mirá la respuesta de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios lo había elegido a Jonás y le hizo un llamado personal. ¿Por qué personal? Porque fue Dios que le dijo, en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Y esta es la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Conozco los planes de Dios para mi vida? ¿Sé lo que Dios quiere para mí? Que cada uno de nosotros en esta tarde, noche, podamos pensar y reflexionar si realmente estoy conociendo los planes de Dios para mi vida. La segunda pregunta que nos puede ayudar a ver si estoy haciendo los planes de Dios es, ¿Dios me llamó a algo? ¿Me hizo un llamado Dios? Mirá, la primera cosa que me gustaría que pensemos es que Dios
tiene un llamado personal para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno somos diferentes. Algunos somos de 1,55 m, como yo, algunos son más altos, algunos somos más petizos, algunos pensamos de una manera, pensamos de otra, somos todos diferentes. Pero Dios tiene un llamado personal a cada uno. Entonces, ¿conozco los planes que Dios tiene para mi vida? Esa es una pregunta para que cada uno nos evaluemos en esta noche. Ahora, ¿Dios tiene un llamado para tu vida? ¿Conoces el llamado de Dios para tu vida? ¿O es que aún no sabes qué es lo que Dios quiere para vos? Jonás escuchó la voz de Dios. Sin embargo, su actitud fue huir de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero muchas veces tomamos la misma actitud de Jonás, de tomarnos el palo, como decimos, o de desobedecer, no atender el llamado de Dios. Ahora, lo otro que puede pasar es que yo no esté respondiendo al llamado de Dios porque no estoy buscando escuchar la voz de Dios. Ese es otro tema. Jonás sí escuchó que Dios le dijo, ve, levántate y ve a Nínive. Jonás escuchó la voz de Dios. Pero puede pasar que vos no estés respondiendo al llamado de Dios porque tampoco estás escuchando la voz de Dios. Entonces, no voy a poder responder, yo no voy a agarrar el celular y decir, hola, 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 si nadie me está llamando. Entonces, ¿cuándo voy a responder el llamado, un llamado de celular? Cuando me estén llamando. O depende, si veo que es alguien que no quiero atender, no. Entonces tampoco lo atiendo. Pero generalmente uno responde ante un llamado. Pero si yo no estoy escuchando la voz de Dios, lo que Dios quiere para mi vida, es muy difícil que pueda también dar una respuesta. Entonces, primera cosa para esta noche, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y ese llamado lo primero que Dios quiere es el llamado a la salvación. Ahí en capítulo 2, versículo 9, la última parte dice, la salvación es de Jehová. ¿Sabes para qué Dios lo llamó a Jonás? Te voy a contar un poquito la historia. Dios vio que Nínive era un pueblo rebelde, había maldad, había asesinato, había de todo, de lo que quizás hoy vemos que pasa en las grandes ciudades, lo mismo pasaba en Nínive. Porque la Biblia dice que era una gran ciudad y que la maldad había llegado a la presencia de Dios y Dios quería destruir a Nínive, porque era tanta la maldad. Pero sin embargo Dios también quiso utilizar a un profeta para enviar la salvación, porque lo primero que Dios quiere de cada uno de nosotros es la salvación. La salvación. Y no sé si alguna vez has tomado decisión por Jesucristo, pero lo primero que Dios quiere que entendamos es que vos y yo necesitamos de Jesucristo porque para eso vino, ¿sí? De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros que envió a su Hijo Jesús, que es lo que recordamos al tomar la copa. Al tomar la copa recordamos la sangre derramada de Jesús por cada uno de nosotros, y al tomar el pan recordamos su cuerpo partido por cada uno de nosotros, porque Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz, para que vos y yo podamos tener vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Entonces, si vos quizás hace mucho tomaste decisión por Jesucristo, entendiendo que Jesús es el único camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo, si no es por medio de Jesucristo. Entonces, si vos entendiste esto y aceptaste a Jesús como tu Salvador, lo primero es que Dios quiere es tu salvación, y seguramente tenés la salvación. Ahora, si nunca aceptaste a Jesucristo, lo más interesado que Dios quiere de vos es que puedas salvar tu vida. Porque si no tenemos a Jesucristo, Juan 1:17 dice que
no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todos nosotros seamos salvos por medio de Jesucristo. Pero el que no cree en Jesucristo, dice la Biblia que ya es condenado. El lugar de destino eterno para las personas que no creen en Jesucristo como su Salvador es el infierno. No sé si es tu situación, pero quiero que sepas que lo que Dios sí quiere es tu salvación. Por eso envió a Jesucristo. Entonces, acá la misión de Jonás era predicar en Nínive para que todo ese pueblo se arrepienta y obtenga la salvación. Entonces, eso es lo primero que Dios quiere y nos llama a la salvación. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia, en el Apocalipsis, dice que Dios está llamando a la puerta de cada uno de nosotros. Está en nosotros el poder recibir esa salvación. Lo segundo que Dios quiere es nuestra santificación. Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Lo primero es la salvación, ya está, listo, somos salvos, somos hijos de Dios, qué bueno. Podemos estar seguros que un día vamos a entrar al cielo porque tenemos vida eterna. No por mérito nuestro, sino por la obra de Jesucristo. Pero lo segundo es nuestra santificación. ¿Cómo está ese tema cada uno de nosotros con el Señor? ¿Será que no estamos viviendo una vida adecuada como Dios quiere? ¿Será que ante este llamado de vivir una vida en santidad hay cosas que estamos permitiendo que están ensuciando nuestras vidas? Minutos atrás estuvimos hablando con los niños y hablando de esto justamente, de que las cosas malas que hacemos van ensuciando nuestras vidas y que necesitamos ir a Dios para que Él nos limpie, pedirle perdón para que Él pueda estar obrando en nosotros y ayudándonos a crecer y seguir viviendo una vida en santidad. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios? Porque quizás tenés bien claro cuáles son tus planes. Quizás tenés bien claro qué es lo que querés para vos, para tu familia. Pero quizás aún no tenés en claro cuáles son los planes de Dios para tu vida. Quizás yo no tengo bien en claro qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pero sí hay 3 cosas seguras que Dios quiere. Nuestra salvación, nuestra santificación. Y así como Dios llamó a Jonás para una misión, lo tercero, Dios quiere también que le sirvamos. Jonás tenía esta gran tarea de ir a Nínive y predicar. Sin embargo, ¿qué hizo? Leímos en el versículo 2, se levantó, dice, y el 3, y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, no tuvo problema de pagar, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, es muy notorio o es muy interesante pensar que Jonás era un profeta de Dios. Conocía quién era Dios, conocía claramente. Sin embargo, él quiso huir de la presencia de Dios. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? No. No se puede huir de la presencia de Dios. Ahora, yo cuando era chico, yo a veces les digo esto a los niños, para hacer mis maldades, ¿sí? Me metía abajo de la cama. Porque como pensaba que nadie me veía, porque en realidad los adultos no me podían ver, ni siquiera a veces me encontraban, así pensaba de Dios, que Dios tampoco me estaba viendo. Pero ¿sabes qué? Aún ahí Dios me estaba viendo. Y muchas veces también hacemos cosas que pensamos que Dios no nos está mirando. Qué diferentes serían nuestras vidas si cada cosa que hacemos tenemos presente que la presencia de Dios está en nosotros y nos está viendo. Sería muy diferente cada una de nuestras contestaciones, cada una de nuestras obras, cada una de las cosas que hacemos, las haríamos diferente porque sabemos que es Dios el que está aquí viéndome qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Pero sobre todo, sabe que Dios mira nuestro corazón y Él sabe con qué intenciones o cómo hacemos las cosas. Pero la presencia de Dios está en nosotros y está en todo lugar.
Sin embargo, Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Dice, pero mirad, esto es lo maravilloso que me gusta pensar a la lectura de este capítulo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Sabes qué? En muchas situaciones que nos pasan, pensamos que Dios no tiene el control. Y es ahí donde nos volvemos a equivocar. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Aun cuando nosotros decidimos voluntariamente, como hizo Jonás, darle las espaldas a Dios y hacer todo lo opuesto a lo que Dios nos pide. Dios tiene control. Pero como Dios tiene un plan enorme para cada uno de nosotros, Dios tiene el poder para hacer lo que hizo. Por ejemplo, levantar una gran tempestad. Estaba todo calmado, ellos iban navegando, de pronto se levanta una tormenta que dice que parecía que se iba a partir la nave. ¿Quién tiene el control del clima? Es Dios. Mira, cada vez que leo este pasaje me acuerdo las veces que hemos hecho la kermés, porque siempre veíamos, porque tenemos el celular, vemos el pronóstico, está anunciado frío, está anunciado lluvia, y nosotros clamando a Dios. Qué hermoso es pensar, y cada vez que pienso en eso me emociono, porque pensar que Dios no permitió que hiciera frío, no permitió que lloviera, pudimos hacer una kermés, pudimos hacer otra kermés, pudimos hablar de Jesucristo, porque el que tiene el control del clima es Dios, porque Dios no perdió el control. Y Dios no perdió el control tampoco de nuestras vidas, a pesar de nuestras decisiones. Por eso, al pensar en este profeta, que muchas veces decimos, qué bárbaro Jonás, che, un gran hombre de Dios, mirá la respuesta que le dio a Dios, se quiso hacer el loco, no le quiso hacer caso. Así le fue también, porque después vamos a ver ahí, si seguimos leyendo, lo que le pasó. Dice que, y los marineros tuvieron el 5, miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y escucharon y echaron al mar los enseres, es decir, las cosas que tenían, que había en la nave, había bajado al interior. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mirá, te decía que muchas veces no respondemos al llamado de Dios porque no buscamos escuchar la voz de Dios. Muchas veces tomamos la decisión o la actitud de Jonás. Ya está, ya. Dios no tiene ningún plan para mí. Dios que me va a tener en cuenta a mí, con todo lo que me mandé, con todas las que hice. No, ni ahí. Y hacemos la Jonás. Dice que se fue al fondo de la nave, se echó a dormir. Ya está. Es como que nos entregamos a la deriva y bueno, que sea lo que Dios quiera. Como que ya no hay más solución para nuestras vidas. Quiero decirte todo lo contrario. Dios es un Dios de oportunidades. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué tiene Dios grandes planes? Porque Él es grande. Porque Él es grande, porque su amor es grande, porque su paciencia es grande, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que a veces tomamos malas decisiones, como Jonás. Quiso huir de la presencia de Dios. Y entonces Dios permitió que se levantara esa gran tormenta. Los marineros tuvieron miedo. Dice, y el 6, y el patrón de la nave se le acercó a este muchacho que se bajó a dormir y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos has venido de este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, mirá lo que respondió Jonás, yo soy hebreo y temo a Jehová, a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás tenía bien claro
quién era Dios, el creador de todo, el que tenía todo el control. Y aquellos hombres temieron, dice, sobre gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? ¿Sí? Y ahí los marineros le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y continúa el relato, y ¿saben qué decidieron? Jonás mismo le dijo, bueno, échenme al mar. Dice, 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fíjate si Dios no tiene el control de algo tan inmenso como es el mar. Hoy a los niños les mostraba una foto y ellos enseguida reconocieron lo que era el mar. Estar frente al mar, ver esa inmensidad que no ves nada de tierra, es increíble. Dios es el que hizo el mar y el que tiene el control. Primero levantó una gran tempestad, una gran tormenta. En eso se dan cuenta y se empezaron a clamar a sus distintos dioses. Y le dijeron, pero mirá lo loco, todos los otros que no creían en Dios, el Creador, clamaban a sus dioses para que sean salvos, para obtener la salvación. Y Jonás, que conocía al Dios de la salvación, al Creador, no oraba. ¿No nos pasa a nosotros que sabiendo a veces a quién clamar, no oramos? Nos pasa a todos. Quien te habla muchas veces es como que vamos de último recurso. Recién ahí a lo último, primero buscamos la solución de parte nuestra. Y a lo último, cuando nos damos cuenta y nos golpeamos, decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo no fui a Dios? ¿Cómo no voy a Dios? Por eso, Jonás fue arrojado al mar, ¿sí? Y temieron, el versículo 16, luego que el mar se calmó, dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, fíjate que no solo Dios tenía el control sobre el mar, el clima, sino también sobre los animales. Dice que preparó un gran pez, porque Dios sabía que quería darle una oportunidad a Jonás. Y Dios ahí preparó el pez y estuvo, dice, 3 días y 3 noches. Yo creo que Jonás estuvo esos días ahí, porque recién en el versículo 10 del capítulo 2 dice que mandó Jehová al pez que vomitó a Jonás en tierra, pero estuvo 3 días. Yo creo que estuvo bastante tiempo Jonás para pensar. Y recién luego de 3 días se arrepintió. Y ahí es donde empieza el capítulo 2, donde Jonás da su respuesta a Dios. Y él va y se arrepiente de haber desobedecido a Dios. Nos pasa muchas veces que vamos postergando esta oración que hizo Jonás, de volver a Dios. No sé cuántos días, Jonás estuvo 3 días para pensarla bien. Y recién para decirle a Dios todo lo que dice en el capítulo 2, y después en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahí Jonás vuelve a los pies del Señor. Y dice, Señor, yo te prometí algo, voy a pagar mi promesa. Por eso al principio te dije, ¿le has hecho promesa a Dios? Y Dios está esperando que en esta noche vos y yo volvamos a Él. Porque Dios tiene planes, aunque pensemos que Dios ya no tiene ningún plan para nosotros. No nos equivoquemos, Dios tiene planes. Y Dios quiere que podamos volver, como lo hizo Jonás.
se arrepintió y dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cabezón? Como hizo el hijo pródigo. Luego que malgastó su dinero en placeres, en todo lo que él quería probar, terminó en la ruina comiendo la comida de los cerdos. Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí, recapacitó, dice, ¿qué estoy haciendo? Teniendo comida en la casa de mi padre, estoy acá como un pordiosero. Y muchas veces no disfrutamos de estar en la presencia de Dios o de hacer la voluntad de Dios porque estamos alejados y porque no reaccionamos ante el llamado de Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene un llamado personal a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando. Dios está esperando. Primero, Dios nos está llamando. El segundo, tenemos una respuesta personal. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que le va a decir a Dios. O sabe si quiere seguir postergando. ¿Cuántos días más vamos a esperar? A Jonás le llevó 3 días poder reconocer que los planes de Dios eran mejores que los planes de él. Él quiso huir de la presencia de Dios. ¿No será que cada uno de nosotros estamos huyendo a la voluntad de Dios, a los planes de Dios? Por eso en esta noche Dios nos está llamando y la respuesta tiene que ser cada uno de nosotros personal. O vamos a seguir huyendo o vamos a responder ante su llamado. Es el llamado de Dios. No es mi llamado, no es el llamado de Ale, no es el llamado de Piqui, no es el llamado de Aric. Es el llamado de Dios. Así como Dios lo hizo con Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. En esta tarde noche viene palabra de Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? La respuesta está en cada uno de nosotros. Ahí Jonás se arrepintió. En el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Yo no sé si vos tenés un lugar predilecto, un lugar preferido para orar. Yo te invito a que lo puedas hacer. Un lugar personal, así como Dios es personal y quiere, podés tener un lugar íntimo, personal. Yo te comparto que luego que conocí el mar, pude estar ante la imponente muestra de lo que era el mar. Yo dije, Señor, y ahí empecé a orar hasta que empezaron a caer las lágrimas. No sé qué era más salado, si el mar o mis lágrimas ahí que caían, pero era increíble ver eso. Decía, qué hermoso es. Y a partir de ahí, cada vez que tengo la oportunidad, siempre me voy a una laguna o cerca del río, porque ese es mi lugar donde estoy a solas con Dios, poder hablar a Dios. Pero siempre que leo este pasaje digo, Señor, no me gustaría estar en un lugar donde no lo elijo yo, sino que es un lugar que por consecuencias de mis malas decisiones esté como Jonás. Jonás estaba en el vientre de un pez orando. Por eso es diferente cuando vos buscas un lugar para buscar a Dios, a que estás en un lugar orando. Mirá, te cuento una que hicimos cuando éramos traviesos. Ya no soy más travieso. No, bueno, sigo siendo un poco. Estábamos haciéndonos... no sé si contarlo, pero no, ya lo voy a contar porque después nos hacíamos Pablo y Silas orando en la cárcel. Resulta que un día nos hacíamos los graciosos. Uno de los chicos estaba ahí... se hacía el que tuvo un accidente en el medio de la avenida y todos nosotros estábamos rodeándolo para que todos los vehículos que pasaban aminoraban la marcha y miraban qué había pasado, ¿sí? Y nosotros, Alguien llamó a la policía denunciando ese accidente, que no era accidente, y llegó la policía. Y entonces terminamos en la comisaría. Los graciosos terminamos en la comisaría, ahí,
Y ahí estábamos re arrepentidos, ¿sí? Ahí ya se nos acabó la gracia, estábamos re... Ahí sentimos lo que sintió Pablo y Silas encerrados en la comisaría y empezamos a orar. Y estábamos arrepentidos. Lo más triste de esto es que el último que salió fui yo. Porque como era mayor de edad, me dejaron como hasta las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, los otros eran menores de edad y los llevaron. Pero más allá de eso, que fue algo gracioso que después no se los recomiendo, no lo hagan. Fue un lugar donde Dios permitió que oráramos. También me acordé cómo Pablo y Silas estaban orando y entonces empezamos a orar. Pero muchas veces Dios permite que nos alejemos, que hagamos la nuestra, para luego volver a llamarnos y esperar nuestra respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta en esta noche? Ante lo que Dios ha hablado. Dios tiene grandes planes para nosotros. Lo primero, Dios quiere nuestra salvación. ¿Sos una hija de Dios? ¿Sos un hijo de Dios? Perfecto. ¡Qué bueno! ¡Amén! Porque ¿sabes qué? Vos y yo sabemos que un día vamos a estar toda una eternidad en el cielo. No por los méritos nuestros, sino por los méritos del Señor Jesucristo, que murió en la cruz, por vos y por mí. Ahora, lo segundo, ¿estás viviendo una vida en santidad? ¿O estás viviendo cualquiera? ¿Estás haciendo cualquiera? Es Dios el que está pidiéndonos, sé santo, Ariel, porque yo soy santo. Y lo tercero, así como Jonás tuvo una misión, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Aunque no seamos profetas, sí Dios tiene un llamado a cada uno de nosotros. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos servirle. Dios nos ha dado capacidades, dones, talentos. Y muchas veces, ¿sabe qué? Nos echamos a dormir mientras muchas personas están padeciendo, están sufriendo y no conocen al Salvador. Y vos y yo, así como Jonás sabía quién era Dios, sabemos quién es Dios. Y muchas veces Dios no nos puede utilizar porque no estamos respondiendo ante su llamado. La decisión es personal. Porque el llamado de Dios es personal para cada uno de nosotros. Como lo hizo con Jonás, lo está haciendo en esta noche con cada uno de nosotros. Pero la respuesta también es personal. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Vamos a orar. Y ahí cada uno inclinando nuestros rostros, simplemente lo hacemos para no distraernos con el que está al lado. Dios está esperando ante el llamado de Él una respuesta personal. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Dios está llamando y está esperando que vos y yo en esta noche podamos dar una respuesta. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por darnos una nueva oportunidad de poder buscarte, de poder volver a ti. Señor, gracias te damos por Jesucristo, porque Él vino para ser nuestro Salvador. Gracias por la obra de la cruz, como hemos recordado lo que hizo Jesús hace minutos. Él murió por cada uno de nosotros. Y por Jesucristo hoy tenemos salvación. Pero te pedimos perdón porque muchas veces no estamos viviendo una vida en santidad. Muchas veces hacemos la nuestra. Muchas veces, Dios, queremos huir de tu presencia para hacer la nuestra. Te pedimos perdón. Y queremos pedirte, Dios, que nos ayude a poder buscar tu presencia. Buscar cada día tu voluntad. Señor, ayúdanos a poder cumplir nuestras promesas. Señor, cada uno de nosotros hemos hecho promesas que muchas veces no las hemos cumplido, pero queremos tomar el ejemplo de Jonás y decir, hoy pagaré mis promesas. Que cada uno de nosotros podamos, Dios, volver a ti,
para que tú nos puedas utilizar y podamos, cada uno de nosotros, en el lugar que tú nos pongas, poder predicar de tu palabra, poder hablar a otros, poder, Dios, ayudar a otras personas que no te conocen. Nosotros tenemos en nuestras vidas tu presencia, pero hay muchas personas que aún, Dios, no te conocen. Queremos que nos utilices para que aquí, Dios, en Arroyo, en el lugar que tú nos pongas, podamos predicar de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y quiere que todas las personas puedan escuchar de Él. Señor, gracias te damos, porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, maravilloso, que nos das una nueva oportunidad. Gracias, Jesús, por la obra que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por estas nuevas oportunidades. Te pedimos, Dios, que bendigas el resto de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que, por amor del tiempo, no lo hicimos, pero que puedas leer todo el libro de Jonás. Son 4 capítulos nada más. Y ver cómo Dios, luego que Jonás se arrepintió, Dios lo utilizó en gran manera. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Por qué? Porque Jonás decidió volver a Dios. Dios lo utilizó en gran manera. Es así de Dios tan bueno con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo grande en tu vida y a través de tu vida. Pero está en cada uno de nosotros qué es lo que va a hacer ante el llamado de Dios. Muchas gracias por su atención.